Capítulo 25. La aritmetización del análisis. 1. La teoría de series de Fourier. El análisis, es decir, el estudio de los procesos infinitos, lo habían entendido tanto Newton como Leibniz como referido a las llamadas magnitudes continuas tales como longitudes, áreas, velocidades, aceleraciones, etc., mientras que la teoría de números tiene como dominio claramente definido el mundo discreto de los números naturales. Hemos visto sin embargo que Bolzano intentó dar demostraciones puramente aritméticas de proposiciones tales como el teorema de separación de raíces del álgebra elemental, que parecía depender evidentemente de las propiedades de las funciones continuas, y Plucker había aritmetizado completamente la geometría analítica. La teoría de grupos se había ocupado originalmente de conjuntos discretos de elementos, pero Klein abordó una unificación de los aspectos continuos y los discretos de la matemática bajo el concepto de grupo. El siglo XIX fue ciertamente un periodo de puesta en correlación en la matemática y la aritmetización del análisis, frase acuñada por Klein mismo en 1895, fue uno de los más importantes aspectos de esta tendencia. La palabra clave del análisis es desde luego la de función, y fue precisamente en la clarificación de este término como fue surgiendo la tendencia a la aritmetización. Ya durante la primera mitad del siglo XVIII habían aparecido diferencias de opinión sobre la manera de representar funciones, cuando D'Alembert y Euler dieron sus soluciones al problema de la cuerda vibrante en la llamada forma cerrada utilizando un par de funciones arbitrarias, mientras que Daniel Bernoulli había encontrado una solución en términos de una serie infinita de funciones trigonométricas. Y como esta última solución parecía implicar claramente el carácter periódico de la función, mientras que las funciones arbitrarias de D'Alembert y de Euler no eran periódicas necesariamente, parecía que la solución de Bernoulli era menos general. Que no era este el caso lo demostró al fin Joseph Fourier, 1768 al 1830, en 1824. Joseph Fourier era hijo de un sastre y recibió su educación en los monjes benedictinos, orden en la que en un cierto momento intentó entrar y hacerse sacerdote. En lugar de ello terminó haciéndose profesor de matemáticas, primero en la escuela militar de su ciudad natal y más tarde en la escuela normal y en la escuela politécnica. En 1798 acompañó a Napoleón junto con Monch en su aventura egipcia, siendo nombrado secretario del Instituto de Egipto, cargo en el que redactó su obra Descripción de Egipto. A su regreso a Francia ocupó diversos cargos administrativos que le permitieron sin embargo continuar sus investigaciones científicas. Su obra más conocida hoy es la célebre Teoría analítica del calor de 1822. En este libro, que más tarde describiría Kelvin como un gran poema matemático, desarrollaba Fourier ideas que le habían valido 10 años antes el premio de la Academia de Ciencias para un trabajo sobre la teoría matemática del calor. Las tres grandes L's, Lagrange, Laplace y Legendre, que eran los encargados de informar sobre los trabajos recibidos, criticaron la memoria de Fourier por su vaguedad y alegría en los razonamientos. Precisamente la clarificación posterior de las ideas de Fourier fue en cierta medida la razón de que al siglo XIX se le llegara a llamar la época del rigor. La contribución más importante de Fourier, ya clásica hoy en la matemática, fue la idea intuida por Daniel Bernoulli, como hemos visto, de que cualquier función y igual a f de x se puede representar por una serie de la forma y igual a 1 medio por a0 más a1 por coseno de x más a2 por coseno de 2x más etcétera más b1 por seno de x más b2 por seno de 2x más etcétera, serie que conocemos hoy con el nombre de serie de Fourier. Las representaciones por medio de tales series permiten un grado de generalidad mucho mayor en cuanto al tipo de funciones a las que se puede aplicar para estudiarlas que el que permite la serie de Taylor. Incluso si hay muchos puntos en los que no exista la derivada de la función o en los que la función no sea continua, la función puede tener aún un desarrollo en serie de Fourier. Los coeficientes del desarrollo se pueden determinar fácilmente observando que a sub 0 igual a 1 sobre pi por la integral desde menos pi hasta pi de f de x por diferencial de x, a sub n igual a 1 sobre pi por la integral desde menos pi hasta pi de f de x por coseno de nx por diferencial de x, y b sub n igual a 1 sobre pi por la integral desde menos pi hasta pi de f de x por seno de nx por diferencial de x. Fourier, lo mismo que Monch, cayó en desgracia cuando se produjo la restauración borbónica a continuación del exilio de Napoleón en 1815, pero su obra ha permanecido desde entonces como una herramienta de importancia fundamental tanto para la física como para la matemática. Las funciones ya no necesitaban ser de tan buen comportamiento en su forma como las que los matemáticos habían manejado hasta entonces. Lejean-Dirichlet, por ejemplo, propuso en 1837 una definición de función sumamente amplia y general,
si una variable y está relacionada con otra variable x de tal manera que siempre que se atribuya un valor numérico a x hay una regla según la cual queda determinado un único valor de y, entonces se dice que y es una función de la variable independiente x. Esta definición se acerca mucho ya a la idea moderna de una correspondencia general entre dos conjuntos de números reales, pero lo cierto es que los conceptos de conjunto y de número real estaban lejos de tener un significado preciso en la época de Dirichlet. Para mostrar lo completamente arbitraria que podía ser la regla de correspondencia propuso Dirichlet una función de muy mal comportamiento, sean c y de dos números reales distintos, cuando x es racional se halla igual a c y cuando x es irracional se halla igual a d. Esta función que se suele conocer como función de Dirichlet es tan patológica que es discontinua para todos los valores de x. Dirichlet dio también la primera demostración rigurosa de la convergencia de una serie de Fourier para una función que cumpla ciertas restricciones conocidas como condiciones de Dirichlet. Una serie de Fourier obtenida de una función no siempre converge al valor de la función dada, pero Dirichlet demostró en un artículo publicado el año 1828 en la revista de Crelle el teorema siguiente: si f de x es periódica de periodo 2π. Si para x mayor que menos pi y menor que pi la función f de x tiene un número finito de máximos y mínimos y un número finito de discontinuidades, y si la integral desde menos pi hasta pi de f de x por diferencial de x es finita, entonces la serie de Fourier de f de x converge al valor f de x en todos los puntos en los que la función f es continua, y en los puntos de discontinuidad de salto converge a la media aritmética de los límites de la función por la derecha y por la izquierda. También es útil otro teorema que se conoce como criterio de Dirichlet: si los términos de la serie, a1 b1 más a2 b2 más a3 b3 más etc., son tales que los b sub i son todos positivos y tienden monótonamente a cero, y si existe un número m tal que el valor absoluto de a1 más a2 más a3 más etc. es menor que m para todos los valores de m, entonces la serie dada converge. El nombre de Dirichlet aparece en muchos otros campos tanto de matemática pura como aplicada. Es especialmente importante en termodinámica y en electrodinámica el problema de Dirichlet: dada una región R limitada por una curva cerrada C y una función f de x y y continua sobre C, hallar otra función f de x y y que sea continua en R y sobre C que satisfaga la ecuación de Laplace en R y que coincida con f sobre la curva C. En matemática pura es bien conocido Dirichlet por su aplicación del análisis a la teoría de números, en cuyo contexto introdujo las llamadas series de Dirichlet, sumatoria de a sub n por e a la menos lambda a sub n por s, donde los coeficientes de Dirichlet a sub n son números complejos. Los exponentes de Dirichlet lambda a sub n forman una sucesión monótona creciente de números reales y s es una variable compleja. 2. La teoría analítica de números. El sucesor de Dirichlet en Göttingen, Bernhard Riemann, obtuvo también profundos teoremas que relacionaban la teoría de números con el análisis clásico. Euler había observado ya algunas conexiones entre la teoría de números primos y la serie, 1 sobre 1 a la s más 1 sobre 2 a la s más 1 sobre 3 a la s más etc., donde s es un entero y que es evidentemente un caso particular de serie de Dirichlet. Riemann estudió la misma serie pero considerando a s como una variable compleja, de manera que la suma de la serie define una función z de s que se conoce desde entonces con el nombre de función z de Riemann. Uno de los problemas más tentadores que los matemáticos no han podido aún ni demostrar ni refutar es la famosa conjetura de Riemann, que afirma que todos los ceros imaginarios s igual a sigma más i por tau de la función z tienen parte real sigma igual a un medio. Probablemente ninguna rama de la matemática nos ha legado tantos problemas sin resolver como la teoría de números. Riemann fue un matemático polifacético y con una mente muy prolífica al que interesaron casi todos los campos de la matemática, contribuyendo así no solo a la geometría y a la teoría de números sino también al análisis. En análisis su nombre viene asociado a los refinamientos en la definición de integral, al énfasis puesto en las ecuaciones de Cauchy-Riemann y a las superficies de Riemann. Estas superficies constituyen un ingenioso recurso para uniformizar una función compleja, es decir, para representar como una aplicación biunívoca una función compleja que en el plano de Gauss ordinario no sería uniforme porque tomaría varios valores para cada valor de la variable independiente. Aquí podemos ver el aspecto más sorprendente de la obra de Riemann, que consiste en el desarrollo del análisis dentro de un marco fuertemente intuitivo y geométrico que contrasta nítidamente con las tendencias aritmetizadoras de la escuela de Weierstrass. Su planteamiento se ha calificado como un método de descubrimiento, mientras que el de Weierstrass era, como veremos, un método de demostración, y sus resultados fueron tan importantes que Bertrand Russell lo caracteriza como lógicamente el predecesor inmediato de Einstein.
Fue la intuición genial de Riemann tanto en física como en matemáticas la que produjo conceptos tales como el de curvatura de una variedad o espacio de Riemann, sin el cual no se podría haber formulado la teoría general de la relatividad. 3. Los números trascendentes. La teoría de números estudia en principio los números enteros y de una manera más general las razones entre números enteros, es decir, los llamados números racionales. Estos números son todos ellos raíces de alguna ecuación lineal a x más b igual a 0 con coeficientes enteros. En cambio, el análisis real se ocupa de un tipo de número más general que puede ser racional o irracional. Desde Euclides se sabe ya esencialmente que las raíces de una ecuación cuadrática x cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son múltiplos enteros de una longitud dada, se pueden construir geométricamente con regla y compás. Si los coeficientes de la ecuación ax a la n más bx a la n menos 1 más etc. igual a 0 son números enteros abc etc. y n es mayor que 2, entonces las raíces de la ecuación no son constructibles en general por métodos euclídeos. Las raíces de una ecuación algebraica de este tipo, siendo n mayor que 0, reciben el nombre de números algebraicos para indicar la manera como están definidos. Y como todo número racional es raíz de una ecuación tal con n igual a 1, surge de manera natural la cuestión de si todo número irracional será o no raíz de una ecuación de esta forma para algún n mayor o igual que 2. La respuesta negativa a esta pregunta la dio finalmente Liouville en 1844 al construir ese año una amplia clase de números reales no algebraicos. La clase particular de números que introdujo contiene a todos los llamados números de Liouville, mientras que los números que pertenecen a la clase más extensa de los números reales no algebraicos reciben el nombre de números trascendentes. La construcción original de Liouville de los números trascendentes es muy complicada, pero sin intentar dar una demostración de su carácter trascendente podemos dar algunos ejemplos sencillos de números trascendentes tales como 0,10010000100001 etc. o la sumatoria desde 1 hasta infinito de 1 sobre 10 elevado al factorial de n. Demostrar que un número real concreto tal como e o pi es trascendente suele ser muy difícil. Liouville, por ejemplo, solo pudo demostrar en 1844 en su revista que ni e ni e cuadrado podían ser raíces de una ecuación cuadrática con coeficientes enteros. Por lo tanto, dado un segmento unidad, los segmentos de longitudes e y e cuadrado no son constructibles con regla y compás. Y tuvieron que pasar casi otros 30 años antes de que otro matemático francés, Charles Hermite, 1822 al 1901, siguiendo los pasos de Liouville, consiguiera demostrar en 1873 en un artículo en los informes de la Academia, que no podía ser raíz de ninguna ecuación polinómica con coeficientes enteros, es decir, que era trascendente al fin. El teorema que afirma que es un número trascendente se suele conocer como teorema de Hermite por antonomasia. Hermite se formó en la Escuela Politécnica como muchos de sus predecesores y allí enseñó más tarde y fue considerado generalmente como el más importante tratadista francés en teoría de funciones desde la época de Cauchy. Entre otros de sus más notables resultados está una resolución de la ecuación quíntica general por medio de funciones elípticas. A Liouville se le conoce también por otras variadas contribuciones al análisis y a la geometría. En análisis se recuerda su obra en el llamado teorema de Liouville. Si f de z es una función analítica entera de la variable compleja z acotada en el plano complejo, entonces f de z es una constante. De este teorema puede deducirse como un simple corolario el teorema fundamental del álgebra de la manera siguiente: si f de z es un polinomio de grado n mayor que 0 y f de z fuese distinta de 0 sobre todo el plano complejo, entonces su inversa f mayúscula de z igual a 1 sobre f de z cumpliría las condiciones del teorema de Liouville y en consecuencia f mayúscula de z tendría que ser una constante, es decir, f de z tendría que ser también constante, lo cual obviamente no es cierto. Por lo tanto, la ecuación f de z igual a 0 ha de satisfacerse para un valor complejo al menos z igual a z sub 0. En geometría analítica plana hay otro sorprendente teorema de Liouville: las longitudes de las tangentes trazadas desde un punto P a una cónica C son proporcionales a las raíces cúbicas de los radios de curvatura de C en los correspondientes puntos de tangencia. El estatus del número pi entre los números irracionales trajo desconcertados a los matemáticos 9 años más que el del número e. Lambert había demostrado ya en 1770 y Legendre en 1794 que tanto pi como pi cuadrado eran irracionales, pero estas demostraciones no resolvían evidentemente el viejísimo problema de la cuadratura del círculo. El asunto alcanzó al fin su solución definitiva en 1882 en un artículo de Ferdinand Lindemann, 1852 al 1939, de Múnich en los Anales Matemáticos. El artículo titulado, sobre el número pi,
demostraba de manera concluyente que pi era también un número trascendente, generalizando la obra de Liouville y de Hermite. En su demostración, Lindemann lo primero que hacía era demostrar que la ecuación e a la y x más 1 igual a 0 no se verifica para x algebraico. Ahora bien, como Euler había demostrado que x igual a pi satisface la ecuación, la única posibilidad es que pi no sea algebraico. Aquí estaba por fin la respuesta definitiva al clásico problema de la cuadratura del círculo. Para que la cuadratura del círculo fuera posible con métodos euclídeos, el número pi tendría que ser raíz de una ecuación algebraica y una raíz expresable por medio de raíces cuadradas. Dado que pi no es algebraico, el círculo no es cuadrable con regla y compás según las reglas clásicas. Animado por su éxito, Ferdinand Lindemann publicó más tarde varias supuestas demostraciones del último teorema de Fermat que se comprobó eran incorrectas. 4. La inquietud acerca de los fundamentos del análisis. El año 1872 fue un año verdaderamente excepcional no solo para la geometría, como vimos en el capítulo anterior, sino también y aún en mayor grado para el análisis. Durante este año se publicaron importantes contribuciones a la aritmetización del análisis debidas nada menos que a 5 matemáticos distintos, un francés y 4 alemanes. El francés era Charles Méray, 1835 al 1911, de Borgoña. Los 4 alemanes eran Karl Weierstrass, 1815 al 1897, de la Universidad de Berlín, su discípulo Eduard Hein, 1821 al 1881, de la Universidad de Halle, George Cantor, 1845 al 1918, también de Halle, y Richard D. Dekind, 1831 al 1916, de la Universidad de Brunswick. Estos hombres representaban en cierto sentido la culminación de medio siglo de investigaciones en torno a la idea de función y de número que habían comenzado en 1822 con la teoría del calor de Fourier y con un intento de reducir todo el análisis a la aritmética, hecho ese mismo año por Martin Ohm, 1792 al 1872, en su obra, Prueba de un sistema matemático completamente consistente. Hubo 2 causas principales de inquietud durante este intervalo de 50 años. Una radicaba en la falta de confianza en las operaciones efectuadas con series infinitas. No estaba claro ni siquiera si una serie de funciones de potencias o de senos y cosenos, por ejemplo, convergía siempre o no a la función de la que se había obtenido. Una segunda causa de preocupación la producía la falta de una definición precisa del concepto de número real que constituye el mismísimo núcleo de cualquier programa de aritmetización. Bolzano se había mostrado ya en 1817 tan claramente consciente de la necesidad del rigor en análisis que Klein lo consideraba el padre de la aritmetización, pero en época tan temprana Bolzano había ejercido una influencia mucho menor que Cauchy, cuyo análisis estaba aún fuertemente contaminado por la intuición geométrica. Incluso la función continua pero no diferenciable dada por Bolzano en torno a 1830 fue ignorada por sus sucesores, suponiéndose generalmente que el ejemplo de una función tal dado por Weierstrass en 1861 era el primero conocido. Mientras tanto, Riemann había mostrado por su parte una función f de x discontinua en infinitos puntos de un intervalo cuya integral existía sin embargo, y definía una función continua f mayúscula de x que no tenía derivada en los infinitos puntos de discontinuidad de f de x. La función de Riemann es en un cierto sentido menos patológica que las de Bolzano y Weierstrass, pero venía a mostrar claramente que la idea de integral exigía una definición más cuidadosa que la de Cauchy, que había estado inspirada en gran medida por la intuición geométrica del área encerrada bajo una curva. La definición de integral definida sobre un intervalo que se suele utilizar actualmente en términos de sumas superiores e inferiores se conoce como integral de Riemann, en honor al hombre que dio las condiciones necesarias y suficientes para que una función acotada sea integrable. La función de Dirichlet, por ejemplo, no es integrable en el sentido de Riemann en ningún intervalo. A comienzos del siglo siguiente se propondrían definiciones aún más generales de la integral con condiciones más débiles sobre la función, pero la definición de integral de una función que se sigue utilizando en la mayor parte de los cursos de análisis de nivel medio es aún la de Riemann. 5. El teorema de Bolzano-Weierstrass. Hubo un intervalo, como hemos visto, de unos 50 años entre la obra de Bolzano y la de Weierstrass, pero la unidad del esfuerzo durante este medio siglo y la necesidad de volver a descubrir la obra olvidada de Bolzano fueron tales que hay un famoso teorema que hoy lleva el nombre de ambos matemáticos, el teorema de Bolzano-Weierstrass. Todo conjunto acotado S que contenga infinitos elementos tales como puntos o números tiene al menos un punto de acumulación o punto límite. Este teorema lo demostró Bolzano y al parecer también lo conocía Cauchy, pero fue la obra de Weierstrass la que lo divulgó entre los matemáticos.
Lagrange había expresado sin ambigüedad su escepticismo acerca de las series de Fourier, pero Cauchy en 1823 creyó haber demostrado la convergencia de la serie de Fourier general. Dirichlet mostró que la demostración de Cauchy era incorrecta y dio al mismo tiempo condiciones suficientes para dicha convergencia. Fue precisamente en su intento de liberalizar las condiciones de Dirichlet para la convergencia de una serie de Fourier cuando desarrolló Riemann su definición de la integral. En este contexto demostró el importante teorema de que una función f de x puede ser integrable en el sentido de Riemann en un intervalo sin ser representable por una serie de Fourier, y también fue el estudio de las series trigonométricas lo que condujo a la teoría de conjuntos de Cantor de la que hablaremos más adelante en este mismo capítulo. 6. La definición de número real. Dirichlet murió el crítico año de 1872 y solo un año más tarde moría también a la temprana edad de 34 años un joven profesor que prometía hacer importantes contribuciones tanto a la matemática como a su historia. Se trataba de Hermann Hankel, 1839 al 1873, alumno de Riemann y más tarde profesor de matemáticas en Leipzig. En 1867 publicó Hankel un libro titulado Teoría del sistema de números complejos, en el que señalaba que la condición para construir una aritmética universal es por lo tanto la de una matemática puramente intelectual separada de todo tipo de percepciones sensibles. Ya hemos visto que la revolución en geometría tuvo lugar cuando Gauss, Lobachevsky y Bolyai consiguieron liberarse de ideas preconcebidas sobre la estructura del espacio. En un sentido muy parecido, la aritmetización plena y correcta del análisis se hizo posible solo cuando los matemáticos entendieron que, como había previsto Hankel, los números reales había que considerarlos como estructuras intelectuales y no como las magnitudes dadas intuitivamente heredadas de la geometría de Euclides. El punto de vista de Hankel no era en realidad tan nuevo. Durante una generación al menos, como veremos en el próximo capítulo, los algebristas, especialmente los ingleses, habían estado desarrollando ya una aritmética universal y diversas álgebras. Sin embargo, las consecuencias para el análisis apenas habían sido reconocidas. Bolzano había hecho un intento de desarrollar una teoría de números reales como límites de sucesiones de números racionales a comienzos de la década de los 1830, pero esta teoría pasó desapercibida y no se publicó hasta 1962. Sir William Rowan Hamilton, 1805 al 1865, quizá había sentido tal necesidad de alguna manera, pero el hecho de que hiciera referencia básicamente al tiempo en vez de al espacio supuso un cambio de lenguaje, aunque no de forma lógica del usual en el marco geométrico. El punto clave del problema fue atacado y resuelto efectivamente por primera vez por el quinteto que mencionamos antes, que publicó sus resultados en 1872. Meray fue uno de los más rápidos en publicar sus ideas, pues ya en 1869 publicó un artículo en el que llamaba la atención sobre un grave lapsus de razonamiento del que se habían mostrado culpables prácticamente todos los matemáticos desde la época de Cauchy. La falacia de petición de principio en cuestión consistía esencialmente en definir el límite de una sucesión como un número real y después a su vez definir un número real como el límite de una sucesión de números racionales. Hay que recordar que tanto Bolzano como Cauchy habían intentado demostrar que una sucesión que converge en sí misma, es decir, una S sub n tal que S sub m más p difiere de S sub m en menos que cualquier magnitud epsilon dada de antemano, también converge en el sentido de su relación externa con un número real S, el límite de la sucesión. Meray, en su obra Nuevos Principios del Análisis Infinitesimal de 1872, cortó el nudo gordiano al renunciar al uso de la condición externa de convergencia, es decir, el número real S. Utilizando solamente el criterio de Bolzano-Cauchy en el que m y p son números naturales y epsilon un número racional positivo, se puede describir completamente la convergencia sin hacer referencia alguna a los números irracionales. En un sentido general, Meray consideraba que una sucesión convergente determinaba o bien un número racional como límite o un número ficticio como su límite ficticio. Estos números ficticios pueden ordenarse como demostraba y son esencialmente lo que conocemos como los números irracionales. Meray no es muy preciso acerca de si su sucesión convergente es o no el número mismo. Si lo es, como parece deducirse de las consecuencias, entonces su teoría viene a ser equivalente a la que desarrolló al mismo tiempo Weierstrass. 7. El análisis de Weierstrass. Weierstrass también trataba de separar el análisis de la geometría y basarlo únicamente en el concepto de número. Al igual que Meray, Weierstrass se dio cuenta perfectamente de que para ello era necesario dar una definición de número irracional independiente del concepto de límite, puesto que hasta el momento este segundo concepto había supuesto el primero.
Para corregir el error lógico de Cauchy, Weierstrass zanjó el problema de la existencia del límite de una sucesión convergente identificando la sucesión misma con el número límite. El esquema de Weierstrass es demasiado sutil para exponerlo aquí en detalle, pero en una forma sumamente simplificada podemos decir que el número 1/3 no es el límite de la sucesión, 3/10 más 3/100 más 3/1000 más etc., sino que es la sucesión misma asociada a la serie anterior. En realidad, en la teoría de Weierstrass los números irracionales se definen de una manera aún más general como conjuntos de racionales más que como meras sucesiones ordenadas de racionales, como se deduce de nuestra explicación. Weierstrass no publicó sus ideas sobre la aritmetización del análisis, pero estas ideas las dieron a conocer sus discípulos como Ferdinand Lindemann y Edward Hein, que habían seguido sus cursos. En 1871 Cantor había comenzado a desarrollar un tercer programa de aritmetización parecido a los de Weierstrass y Meray. Hein sugirió ciertas simplificaciones que llevaron al llamado desarrollo de Hein-Cantor, publicado por Hein en la revista de Crelle en 1872 en su artículo Elementos de la teoría de funciones. No podemos entrar en el detalle de esta teoría, pero esencialmente se parece a la de Meray en que las sucesiones convergentes que no convergen a números racionales se las considera por ende como que definen números irracionales. Un planteamiento completamente distinto del mismo problema y uno de los más conocidos hoy fue el que dio Dedekind del mismo año en un libro que se hizo famoso, Continuidad y números irracionales. 8. El concepto de cortadura de Dedekind. Dedekind dedicó su atención al problema de los números irracionales tan pronto como en 1858, año en que se encontraba dando clases de análisis. Entonces llegó a la conclusión de que el concepto de límite habría que desarrollarlo de una manera puramente aritmética sin referencia alguna a la geometría, como era lo usual si se quería que fuese un concepto riguroso. En vez de buscar simplemente una salida al círculo vicioso de Cauchy, Dedekind se preguntó, tal como expresa el título de su libro, ¿qué es lo que distingue a las magnitudes geométricas continuas de los números racionales? Tanto Galileo como Leibniz habían pensado que la continuidad de los puntos de una recta era el resultado de su densidad, es decir, del hecho de que entre dos puntos distintos cualesquiera hay siempre otro. Sin embargo, los números racionales gozan de esta propiedad a pesar de que no forman obviamente un continuo. Reflexionando sobre este problema, Dedekind llegó a la conclusión de que la esencia de la continuidad de un segmento no se debe a una vaga cohesión sino a una propiedad opuesta exactamente a esta, la de la división de un segmento en dos partes por un punto del segmento. En cualquier división de los puntos del segmento en dos clases tales que cada punto pertenezca a una y solo a una de las dos clases, y tal que todo punto de una de las dos clases esté a la izquierda de cualquier punto de la otra clase, hay uno y solo un punto que produce la división. Tal como escribía Dedekind, en esta observación trivial se revela el secreto de la continuidad. La observación puede haber sido trivial, pero su autor parece haber tenido algunos escrúpulos acerca de ella, ya que dudó en publicarla durante algunos años. Dedekind vio que se podía extender el dominio de los números racionales para formar un continuo de números reales si se admite lo que hoy suele llamarse el axioma de Cantor-Dedekind, que afirma que los puntos de una recta se pueden poner en correspondencia biunívoca con los números reales. Expresado este hecho aritméticamente significa que para cualquier partición de los números racionales en dos clases disjuntas A y B tales que todo número de la primera clase A sea menor que todo número de la segunda clase B, existe uno y solo un número real que produce esta cortadura de Dedekind. Si en A hay un número máximo o en B un mínimo, entonces la cortadura define un número racional, pero si en A no hay máximo ni en B mínimo, entonces la cortadura define un número irracional. Si ponemos por ejemplo en A todos los números racionales negativos el 0 y todos los números racionales positivos cuyos cuadrados son menores que 2, y en B todos los números racionales positivos cuyos cuadrados sean mayores que 2, entonces habremos dividido el dominio de los números racionales de manera que queda definido un número irracional, en este caso el número que solemos escribir convencionalmente como raíz de 2. Ahora bien, señalaba Dedekind, con esta definición los teoremas fundamentales sobre límites se pueden demostrar rigurosamente sin recurrir ya a la intuición geométrica. La geometría fue sin duda alguna la que mostró el camino para una definición adecuada de la idea de continuidad, pero al final quedó excluida como se pretendía de la definición aritmética formal del concepto. La idea de cortadura de Dedekind en el dominio de los números racionales o cualquier otra construcción formal equivalente de los números reales ha venido a reemplazar así a la idea de magnitud geométrica como columna vertebral del análisis. Las distintas definiciones de los números reales son, como había hecho observar Hankel, que debían ser construcciones intelectuales hechas sobre la base de los números racionales y no algo impuesto a la matemática desde fuera.
De las definiciones anteriores, una de las más populares ha sido la de Dedekind, y en los primeros años de este siglo Bertrand Russell, 1872 al 1970, propuso una ligera modificación del concepto de cortadura de Dedekind. Russell observó que dado que cualquiera de las dos clases A y B en una cortadura de Dedekind quedaba unívocamente determinada por la otra, una sola bastaba para la determinación de un número real. Así, raíz de 2 puede definirse simplemente como el segmento o subclase del conjunto de los números racionales formado por todos los números racionales negativos el 0 y todos los números racionales positivos cuyos cuadrados sean menores que 2, y de la misma manera todo número real no es nada más que un segmento del sistema de los números racionales. 9. El concepto de límite. Weierstrass contribuyó al programa de aritmetización no solo con una definición satisfactoria de número real, sino también con una definición depurada del concepto de límite. La definición de Cauchy hacía uso de expresiones tales como valores sucesivos aproximarse indefinidamente o tan pequeño como uno quiera. Aunque estas expresiones son muy sugestivas y seguramente satisfactorias desde el punto de vista pedagógico, les falta sin embargo la precisión que se suele esperar de los matemáticos. En vista de ello, Weierstrass insistía en sus lecciones en lo que a veces se ha llamado la teoría estática de las variables. Hein, en sus Elementos de 1872, escritos bajo la influencia directa de las lecciones de Weierstrass, definía el límite de una función f de x en x sub 0 de la manera siguiente: si dado cualquier epsilon existe un eta sub 0 tal que para eta mayor que 0 y menor que eta sub 0 la diferencia f de x sub 0 más menos eta menos L es menor en valor absoluto que epsilon, entonces se dice que L es el límite de f de x para x igual a x sub 0. En esta definición fría, precisa y estática ya no hay la menor sugerencia a cantidades que fluyan engendrando magnitudes de dimensiones superiores, ni el menor recurso a puntos moviéndose sobre curvas, ni el despreciar cantidades infinitamente pequeñas. No han quedado nada más que números reales, la operación de sumar y su opuesta la de restar, y la relación menor que entre dos números reales. Tanto el lenguaje como el simbolismo utilizados por Weierstrass y por Hein, precisos e inequívocos, desterraron del análisis la vieja y sugestiva idea de variabilidad continua e hicieron innecesario el persistente recurso a los infinitésimos constantes. Podía decirse que la edad del rigor había llegado ya verdaderamente, sustituyendo los viejos recursos heurísticos y las ideas intuitivas por la crítica precisión lógica. Hoy la eta de Weierstrass se ha visto reemplazada casi universalmente por la letra griega delta, pero ese ha sido prácticamente el único cambio, y la definición de límite de una función que aparece en los textos usuales es esencialmente la misma que introdujeron Weierstrass y Hein hace poco más de un siglo. Lo que en el argot matemático de hoy se denominan demostraciones de tipo epsilon delta forma parte ya del patrimonio de todo matemático. 10. La influencia de Guderman. Weierstrass se había criado en una familia católica devota pero liberal, en la que el padre se había convertido del protestantismo al catolicismo. Karl, que era el hijo mayor, tenía un hermano y 2 hermanas, pero ninguno de los 4 llegó a casarse, posiblemente debido a la actitud dominante del padre, y Karl tenía al menos otro rasgo más o menos excéntrico: su aversión a la música. La escuela primaria se le dio tan bien que su padre insistió en que se preparase para un cargo público estudiando Derecho en la Universidad de Bonn, en la que Karl se hizo un experto, eso sí, pero en beber y en esgrima más que en Derecho o Matemáticas, y abandonó la universidad sin llegar a graduarse. Entonces pensó en prepararse para ser profesor de enseñanza secundaria, y así lo hizo en Münster, donde un instructor, Christoph Gudermann, 1798 al 1851, tomó a Weierstrass bajo su protección. Gudermann era un matemático que estaba interesado especialmente en las funciones elípticas e hiperbólicas, teoría en la que su nombre ha quedado inmortalizado en el gudermaniano. Si U es una función de x que satisface la ecuación tangente de U igual a seno hiperbólico de x, entonces a U se le denomina el gudermaniano de x y se escribe U igual a GD de x. Más importante para la matemática que esta contribución menor fueron el tiempo que dedicó y el estímulo que comunicó a su discípulo, que estaba destinado a convertirse a su vez en el más importante profesor de matemáticas de mediados del siglo XIX, al menos si se mide su estatura en términos del número de grandes investigadores que surgieron de entre sus alumnos. Gudermann había inculcado profundamente en el joven Weierstrass la utilidad que tenía la herramienta del desarrollo de una función en serie de potencias, y fue precisamente en este contexto en el que Weierstrass iba a producir su obra más importante, siguiendo las huellas de Abel. Weierstrass consiguió su certificado de profesor a la edad relativamente tardía de 26 años y durante más de otra docena de años enseñó en diversas escuelas secundarias.
En 1854, sin embargo, un artículo suyo sobre funciones abelianas que apareció publicado en la revista de Cree le produjo tal impresión que poco después se le ofrecía un puesto de profesor en la Universidad de Berlín, puesto que Weierstrass aceptó. Weierstrass tenía entonces casi 40 años, lo que le convierte en una sorprendente excepción de la ley general que afirma que un gran matemático suele destacarse a una edad temprana en su vida. A pesar de estos comienzos tardíos, Weierstrass fue reconocido sin reservas como el analista más importante del mundo durante el último tercio del siglo XIX. Hasta mediados del siglo XIX se había admitido generalmente que si una serie convergía sobre un intervalo a una función continua y diferenciable f de x, entonces la serie obtenida diferenciando la primera término a término convergería necesariamente a f' de x en el mismo intervalo. Sin embargo, por esta época varios matemáticos llamaron la atención sobre el hecho de que este no era necesariamente el caso, y que solo se puede confiar en la diferenciación término a término si la serie en cuestión es uniformemente convergente sobre el intervalo, es decir, si puede encontrarse un n fijo tal que para todo valor de x en el intervalo la suma parcial s sub n de x difiera de la suma de la serie s de x en menos que un epsilon dado de antemano para todo n mayor que n mayúscula. Weierstrass demostró por su parte que para series uniformemente convergentes también era correcta la integración término a término. En el estudio de las propiedades de la convergencia uniforme, Weierstrass no estaba solo ni mucho menos, ya que al menos 3 matemáticos se tropezaron con el mismo concepto casi simultáneamente: Cauchy en Francia, George Gabriel Stokes en Cambridge, y Ludwig von Seidel en Alemania. Sin embargo, quizá nadie merece más que Weierstrass el calificativo de padre del movimiento crítico en análisis. Desde 1857 hasta su retiro en 1890 impulsó a varias generaciones de estudiantes a utilizar con cuidado las representaciones de funciones por medio de series infinitas, y uno de estos estudiantes, Hein, demostró en 1870 que el desarrollo en serie de Fourier de una función continua es único si se añade la condición extra de que la convergencia sea uniforme. En este sentido, Hein iba allanando las dificultades que aparecían en la obra de Dirichlet y de Riemann sobre series de Fourier. Otra de las contribuciones importantes de Weierstrass al análisis es la que se conoce como principio de prolongación analítica. Weierstrass había demostrado que el desarrollo en serie de potencias de una función de variable compleja f de z en torno a un punto P1 del plano complejo convergía en todos los puntos interiores a un círculo C1 centrado en P1 y cuya circunferencia pasa por la singularidad de f de z más cercana a P1. Si uno desarrolla ahora la función f de z en torno a otro punto P2 distinto a P1 pero interior a C1, la serie obtenida convergerá en el interior de un círculo C2 centrado en P2 y cuya circunferencia pase por la singularidad más próxima a P2. Este círculo C2 puede muy bien incluir puntos exteriores a C1 y por lo tanto habremos conseguido extender así la región del plano sobre la que está definida f de z analíticamente por una serie de potencias. El proceso puede continuarse evidentemente encadenando más círculos, y ante esta situación Weierstrass definió una función analítica como una serie de potencias junto con todas las que se obtienen de ella por prolongación analítica. La importancia de una obra tal como esta de Weierstrass puede observarse especialmente en física matemática, donde las soluciones de las ecuaciones diferenciales raramente pueden obtenerse en otra forma que la de un desarrollo en serie. En algunos aspectos la vida de Dedekind fue parecida a la de Weierstrass. Dedekind tuvo también 3 hermanos, tampoco se casó y ambos llegaron a octogenarios. En cambio, la familia de Dedekind era luterana y además él mismo comenzó su carrera en la matemática mucho antes que lo había hecho Weierstrass, ingresando en la Universidad de Göttingen a los 19 años y consiguiendo su doctorado 3 años más tarde con una tesis en análisis que se ganó los elogios de Gauss tan parco en elogiar. Dedekind permaneció en Göttingen durante unos cuantos años enseñando y asistiendo a las lecciones de Dirichlet, y después decidió dedicarse a la enseñanza secundaria durante el resto de su vida, principalmente en Brunswick. Dedekind vivió tantos años después de la introducción de sus famosas cortaduras que la prestigiosa casa editorial de Teubner registró su muerte el 4 de septiembre de 1899 en su calendario para matemáticos. Este desagradable hecho Dedekind lo encontró no obstante divertido y escribió al editor que había pasado el día de su muerte en interesante charla con su amigo George Cantor. Dedekind vivió sin duda para contradecir contundentemente la noticia anterior otros 17 años y murió en 1916. 11. La juventud de Cantor. La vida de Cantor fue trágicamente muy distinta de la de su amigo Dedekind. Cantor nació en San Petersburgo de padres que habían emigrado de Dinamarca, pero pasó en Alemania la mayor parte de su vida debido a que la familia se trasladó a Frankfurt cuando Cantor tenía 11 años.
Sus padres eran cristianos de ascendencia judía y su padre se había convertido al protestantismo mientras que su madre había nacido ya en una familia católica. El hijo George se interesó mucho por los sutiles argumentos de los teólogos medievales acerca del infinito y el continuo, cosa que no favorecía precisamente desde luego el que se dedicase a una carrera mundana de ingeniero tal como quería su padre. Durante sus estudios en Zúrich, Göttingen y Berlín el muchacho se concentró como cabía esperar en filosofía física y matemáticas, programa que parece haber fomentado su insólita imaginación matemática. Cantor consiguió su doctorado en Berlín en 1867 con una tesis sobre teoría de números, pero sus primeras publicaciones mostraron ya una atracción por el análisis de la escuela de Weierstrass. Este campo fue el que dio impulso a las revolucionarias ideas que brotaron en su mente entre los 25 y los 30 años aproximadamente. Ya nos hemos referido a la obra de Cantor en conexión con un nombre aparentemente prosaico, el de número real, pero lo cierto es que sus contribuciones más originales se centraron en torno a una cuestión mucho más provocativa, la del infinito. Desde los días del viejo Zenón los hombres no han cesado de hablar del infinito tanto en teología como en matemáticas, pero nadie antes de 1872 habría podido decir con precisión de qué estaba hablando. Lo más frecuente era que en las discusiones sobre el infinito los ejemplos que se citaran fueran cosas tales como un poder ilimitado o una magnitud indefinidamente grande. A veces la atención se centró en cambio como en la obra de Galileo y de Bolzano en los infinitos elementos de una colección concreta, por ejemplo los números naturales o los puntos de un segmento. Cauchy y Weierstrass pensaban que solo podían resultar paradojas de los intentos de identificar un infinito completo o actual en la matemática, creyendo que lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño no representaban más que las correspondientes potencialidades de Aristóteles, es decir, el carácter esencialmente incompleto del proceso en cuestión. Aunque se encontraban bajo la influencia del análisis de Weierstrass, dos de sus discípulos llegaron sin embargo a una conclusión digamos opuesta. El primero fue Dedekind, que vio en las paradojas de Bolzano no algo anómalo sino justamente una propiedad universal de los conjuntos infinitos que Dedekind tomó como una definición precisa. Un sistema S se llama infinito cuando es semejante a una parte propia de sí mismo, en caso contrario se dice que S es un sistema finito. En una terminología un poco más moderna, un conjunto S se llama infinito si existe un subconjunto propio S' de S tal que los elementos de S' se pueden poner en correspondencia biunívoca con los elementos de S. Así, por ejemplo, el hecho de que el conjunto S de los números naturales es infinito resulta claramente que el subconjunto S' formado por los números triangulares es tal que a cada elemento n de S le corresponde uno y solo un elemento de S' dado como n por n más 1 medios. Esta definición positiva de un conjunto infinito completo no debe confundirse con la proposición negativa que se escribe a veces utilizando el símbolo de Wallis en la forma 1 sobre 0 igual a infinito. Esta última ecuación significa simplemente que no hay ningún número real por grande que sea que multiplicado por 0 dé como resultado el número 1. 12. La idea de potencia de un conjunto infinito. La definición de conjunto infinito de Dedekind apareció en 1872 en su obra, Continuidad de números irracionales. En 1888 Dedekind extendería sus ideas en otro importante tratado, que son y que deben ser los números. 2 años más tarde se casaba Cantor y en su luna de miel viajó con su esposa a Interlaken donde se encontraron con Dedekind. El mismo año en 1874 publicaba Cantor en la revista de Crelle uno de sus más revolucionarios artículos. Cantor reconoció lo mismo que Dedekind la propiedad fundamental de los conjuntos infinitos, pero se dio cuenta además de que no todos los conjuntos infinitos son del mismo tamaño, cosa que no parecía haber pensado Dedekind. En el caso finito dos conjuntos se dice que tienen el mismo número o cardinal si se pueden poner sus elementos en correspondencia biunívoca. De una manera análoga se puso a construir Cantor una jerarquía de conjuntos infinitos atendiendo a la potencia del conjunto. El conjunto de los cuadrados perfectos y el conjunto de todos los números triangulares tienen la misma potencia que el conjunto de los números naturales, puesto que se pueden poner en correspondencia biunívoca con este último. Estos conjuntos parecen ser mucho más pequeños que el conjunto de los números racionales y sin embargo Cantor demostró que este último también es numerable, es decir, también se puede poner en correspondencia biunívoca con el conjunto de los números naturales y por lo tanto tiene la misma potencia. Las fracciones racionales tienen una propiedad fundamental que es la de estar tan densamente ordenadas en su orden natural que entre dos cualesquiera de ellas por próximas que estén hay siempre otra al menos, y sin embargo el esquema de Cantor muestra de manera irrefutable que el conjunto de los números racionales tiene la misma potencia que el conjunto de los números naturales.
Uno podría empezar a preguntarse con razón si será que todos los conjuntos infinitos de números tendrán la misma potencia, pero Cantor demostró concluyentemente que no es este el caso. El conjunto de los números reales, por ejemplo, tiene una potencia mayor que la del conjunto de los números racionales. Para demostrar esto utilizó Cantor un razonamiento por reductio ad absurdum. Supongamos que los números reales entre 0 y 1 son numerables y supongámoslos expresados todos ellos como decimales que no terminan en una sucesión de ceros. Es decir que por ejemplo un tercio aparecerá representado por 0,3333 etc., un medio por 0,49999 etc. Si los números x mayores que 0 y menores que 1 pudieran ordenarse en un orden numerable, tendríamos una sucesión, a1 igual a 0,11 a12 a13, a2 igual a 0,21 a22 a23, a3 igual a 0,31 a32 a33 etc., donde a sub i j es un dígito entre 0 y 9 ambos incluidos. Para demostrar que en cualquier ordenación de este tipo no pueden figurar todos los números reales entre 0 y 1, Cantor construye un decimal infinito distinto de todos los de la lista. Para ello basta escribir el decimal 0,b1 b2 b3 etc., donde b sub k igual a 9 si a sub doble k igual a 1, y b sub k igual a 1 si a sub doble k es distinto de 1. Este número real estará entre 0 y 1 y sin embargo será distinto evidentemente de todos los de la sucesión dada que habíamos supuesto contenía todos los números reales entre 0 y 1. 13. Propiedades de los conjuntos infinitos. Los números reales pueden clasificarse en dos tipos de diferentes maneras, por ejemplo, 1. En racionales e irracionales, o 2. En algebraicos y trascendentes. Cantor demostró que incluso la clase de los números algebraicos, que es mucho más extensa que la de los números racionales, tiene sin embargo la misma potencia que el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, son los números trascendentes los que le dan al sistema de los números reales el fuerte carácter de densidad que trae como consecuencia su potencia más alta. Que es básicamente un asunto de densidad. Lo que determina la potencia de un conjunto viene reflejado en el hecho de que la potencia del conjunto de los puntos de una recta de longitud infinita es exactamente la misma que la del conjunto de los puntos de un segmento cualquiera, por pequeño que sea. Para demostrar esto, sea RS una recta y sea PQ un segmento cualquiera de longitud finita. Situemos este segmento de manera que corte a la recta RS en un punto O, pero sin estar contenido en la recta ni ser perpendicular a ella. Si tomamos los puntos M y N en la perpendicular a RS por O y de manera que MP y NQ sean paralelas a la recta RS, entonces trazando semirrectas de origen M que corten a OP y a OR y semirrectas de origen N que corten a OQ y a OS, queda establecida fácilmente la correspondencia biunívoca buscada. Más sorprendente aún es el hecho de que la dimensión no es en absoluto lo que determina la potencia de un conjunto. La potencia del conjunto de los puntos del segmento unidad es exactamente la misma que la del conjunto de puntos del cuadrado unidad o del cubo unidad para el caso de todo el espacio tridimensional. La dimensión mantiene sin embargo alguna medida de su autoridad en el hecho de que cualquier correspondencia biunívoca entre los puntos de dos espacios de distinta dimensión tiene que ser necesariamente una función discontinua. Algunos resultados de la teoría de conjuntos de puntos eran tan paradójicos y chocaban tan frontalmente con la intuición, que Cantor mismo escribía en una ocasión a Dedekind en 1877 con ocasión precisamente de su construcción de una correspondencia biunívoca entre un cuadrado y su lado: lo veo, pero no lo creo, y le pedía vehementemente a su amigo que revisase cuidadosamente la demostración. Los editores de revistas se mostraron también a menudo indecisos acerca de si aceptar o no sus artículos, y varias veces la publicación de artículos de Cantor en la revista de Crelle se retrasó por indecisiones editoriales y por miedo de que los errores acechasen escondidos en un planteamiento tan decididamente poco convencional de los conceptos matemáticos como era el de Cantor. 14. La aritmética transfinita. Los sorprendentes resultados de Cantor le llevaron a desarrollar la teoría de conjuntos como una rama autónoma de la matemática y con todos los derechos, teoría a la que se dio el nombre de teoría de conjuntos o teoría de variedades o de multiplicidades, y que tuvo a mediados del siglo XX unos efectos tan profundos en la enseñanza de la matemática en todos sus niveles. Durante los años a lo largo de los cuales Cantor puso las bases de esta teoría, tuvo que emplear grandes esfuerzos en convencer a sus contemporáneos de la validez y corrección de sus resultados, debido a que había un horror infinito considerable y muchos matemáticos se mostraban poco dispuestos a aceptar un infinito completo y actual. Amontonando evidencia sobre evidencia, terminó Cantor por construir una aritmética transfinita completa. La potencia de un conjunto pasó a ser el número cardinal del conjunto y así el número cardinal del conjunto de los números naturales era el número transfinito más pequeño Aleph sub 0,
mientras que el número cardinal del conjunto de los números reales o del conjunto de los puntos de una recta era un número mayor c, el cardinal del continuo. Aún permanece abierto el problema de si hay o no números transfinitos entre Aleph sub 0 y c. En cambio, Cantor mismo demostró que hay infinitos números transfinitos mayores que c al demostrar que el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto dado tiene siempre una potencia o cardinal mayor que el conjunto mismo. Por lo tanto, el cardinal del conjunto de todos los conjuntos de números reales será un tercer número transfinito, el conjunto de los subconjuntos de este conjunto de subconjuntos determinará un cuarto número aún mayor y así indefinidamente. Lo mismo que hay infinitos números naturales, pero en un sentido incomparablemente más fuerte hay infinitos números transfinitos. Los números transfinitos que acabamos de describir son los números cardinales, pero Cantor desarrolló también una aritmética de números ordinales transfinitos. Las relaciones de orden son un tema complejo y delicado en la matemática y así no podía ocurrir que la aritmética ordinal transfinita fuera muy distinta de la aritmética ordinal finita. Para el caso finito, las reglas que rigen el comportamiento de los números ordinales son exactamente las mismas que las de los cardinales, lo que permite identificarlos simplemente. Así, por ejemplo, 3 más 4 es igual a 4 más 3, ya sea que estos dígitos representen cardinales u ordinales. Sin embargo, si representamos por omega el número ordinal correspondiente al conjunto de los números naturales con su buena ordenación natural, entonces omega más 1 no es el mismo que 1 más omega, dado que 1 más omega es obviamente igual a omega, pero no así omega más 1. La multiplicación de ordinales transfinitos tampoco es conmutativa, ya que por ejemplo omega por 2 igual a omega más omega, mientras que 2 por omega no es omega más omega. Las operaciones con cardinales transfinitos sí son conmutativas en cambio. 15. La crítica de Kronecker a la obra de Cantor. Dedekind y Cantor eran ambos matemáticos excepcionalmente competentes y con toda seguridad los más originales de su época, y sin embargo ninguno de los dos consiguió alcanzar una posición profesional de máximo nivel. Dedekind, como hemos dicho ya, dedicó casi toda su vida a la enseñanza secundaria, mientras que Cantor pasó la mayor parte de su carrera profesional en la Universidad de Halle, una universidad pequeña sin ningún renombre especial. Cantor había esperado durante largos años alcanzar la distinción de un puesto de profesor en la prestigiosa Universidad de Berlín y le echaba la culpa a Leopold Kronecker, 1823 al 1891, de su continuo fracaso en conseguirlo. Kronecker, lo mismo que Cantor, era hijo de padres judíos, pero también, al igual que Cantor, prefirió la religión cristiana protestante. En la Universidad de Berlín estuvo en contacto con Weierstrass, Dirichlet, Jacobi y Steiner, culminando su doctorado en 1845 con una tesis sobre teoría algebraica de números. Kronecker aprobaba el programa de aritmetización universal del análisis como Weierstrass, pero exigía que la aritmética fuese finita, y aquí entró en agudo conflicto con Cantor. Volviendo a los puntos de vista de los antiguos pitagóricos, insistía Kronecker en que tanto la aritmética como el análisis deberían basarse exclusivamente en los números enteros. Dios hizo los enteros, solía decir, y todo lo demás es obra del hombre. Rechazaba categóricamente las construcciones del número real de su época sobre la base de que no podían conseguirse por medio de procesos finitos únicamente, e hizo llamamientos para llevar a cabo una revolución aritmética que excluiría a los números irracionales como inexistentes. En el marco del análisis, Kronecker hizo poco, pero criticó abiertamente a casi todos sus contemporáneos, tanto en sus lecciones como en conversaciones privadas. Se dice que llegó a preguntarle a Lindemann de qué utilidad era su demostración de que pi no es algebraico, dado que los números irracionales no existían. En álgebra, Kronecker hizo importantes contribuciones, pero los analistas de la época consideraron sus puntos de vista como excesivamente metafísicos. A veces se afirma que su movimiento teórico murió de inanición, pero veremos más adelante que puede decirse que reapareció en una forma nueva en la obra de Poincaré y de Brouwer. Kronecker fue durante la mayor parte de su vida un próspero hombre de negocios, pero estuvo siempre estrechamente relacionado con los científicos de la Universidad de Berlín, donde finalmente se le ofreció y él aceptó un puesto de profesor en 1883. Su postura finitista también molestaba obviamente a Weierstrass, pero a quien ocasionó un daño más serio fue sin duda a Cantor. Kronecker no solamente impidió que Cantor obtuviese un puesto en Berlín, sino que intentó ir destruyendo subterráneamente la rama de la matemática que estaba aquel creando. Cantor a su vez escribió una enérgica defensa de su teoría en 1883 en su obra Fundamentos de una teoría general de variedades, en la que sostenía que numeraciones definidas pueden darse para los conjuntos infinitos lo mismo que para los finitos. Cantor no tenía miedo de caer en lo que él describía como un abismo de trascendencia, y sin embargo de vez en cuando se dejaba llevar por argumentos de tipo teológico.
Kronecker continuaba con sus persistentes ataques aunque nunca se prestó a una discusión pública y directa, y el hipersensible y temperamental Cantor sufrió en 1884 la primera de las crisis nerviosas que iban a presentarse de nuevo periódicamente durante los últimos 33 años de su vida. Los ataques de depresión le llevaron a veces a dudar de su propia obra, aunque en esos momentos se sentía algo confortado por el apoyo de matemáticos tales como Hermite. Hacia el final de su vida se ganó Cantor el reconocimiento general por sus descubrimientos, pero después de una dura vida de lucha casi sin pausa, su muerte en 1918 en un sanatorio mental de Hall nos viene a recordar que el genio y la locura están a veces estrechamente relacionados. La tragedia de su vida personal se ve un tanto mitigada por el canto de alabanza de uno de los matemáticos más importantes de comienzos del siglo XX, David Hilbert, que se refería a la nueva aritmética transfinita como el más sorprendente producto del pensamiento matemático y una de las realizaciones más bellas de la actividad humana en el dominio de la inteligencia pura. Donde otros espíritus timoratos habían dudado, Hilbert exclamó: nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros.